estamos aquí en el Gimnasio Loján, en la ciudad de Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela, como sede central internacional. Santi, gracias hijo por la entrevista, por esta oportunidad, A ti. compartir un ratito acá. Excelente. Bueno, vamos a empezar ahorita con la entrevista. Vamos con la primera pregunta. Sifu Argimiro, ¿por qué te llaman Harún o Sifu Harún? Bueno, ese es un cuento porque más o menos por allí en el año 87 empecé con el mundo del yoga y estuve codeado con algunos yogis de la India y todo empezó aquí en Caracas, Venezuela, y uno en esta escuela de Ananda Marga Pracharaka Sangha es usual de que los yogis, los brahmacharyas, te den un nombre espiritual, o nombre vibracional. Y pues bueno, para ese entonces que yo estaba súper inspirado, haciendo las prácticas internas, pues mi acharya, el Dada Bodhisananda, me ha puesto el nombre de Arun Deva. Después entonces muchas personas que oían que me decían Arun, y después viajando a la India, y después en China, era más corto que decía Argimiro, entonces me empezaron a llamar Alun, porque los chinos no pronuncian la R, entonces no era Arun, entonces Alun. Y se fue quedando así, y casi todos mis amigos del arte marcial y en el mundo de la espiritualidad me empezaron a llamar así, y se quedó, y bueno, y hoy por hoy, de hecho, hice mi Instagram, @sifuargimiro, para un poco mi nombre, ¿no? Ese es mi nombre legal. Vale, okay. Sí. Okay. Y significa Arun, significa sol naciente. Sí, Arun Deva. Sí, Deva es así como un ángel, ¿no? Algo así, cosa que no lo soy, pero por ahí viene la cosa. Buscamos la excelencia. Sí, un ser de lujo, buscamos esa aspiración. Sifu, ¿qué edad tiene usted y desde cuándo comenzó las artes marciales? ¿Desde qué edad? Bueno, justo este mes de enero, el 28 de enero, estoy cumpliendo 56 años. Y empecé en las artes marciales a los 7 años de edad. Sí, empecé justo aquí en esta ciudad de Puerto Ordaz. Empecé gracias a mi madre, que me llevó a estudiar judo de la escuela Yaguara. Okay. Y ahí fue donde inicié en las artes marciales. ¿Con el judo? ¿Eras judoka primeramente? Primeramente fui judoka, sí. Okay. Sí. Pasé bastantes años allí, hasta los 10 años, estudiando judo. Ese cinturón azul hacia marrón, se llama Prechodán. Sí, okay. Gracias al maestro que ya desencarnó, el maestro José, y la escuela Yaguara aquí de Puerto Ordaz. Esa fue mi primera educación. Excelente. Usted es un experto en el sistema marcial de la grulla blanca Pak Ho Pai. ¿Esa fue su única arte marcial a la cual he estudiado? Sí, yo siempre me he mantenido, aparte del judo, que estuve como hasta los 11 años. A los 10 años yo empecé el Pak Ho Pai justo al lado de la casa de mi padre, aquí en Villa Alianza, Puerto Ordaz. El profesor Germán Pérez Cerezo, alias El Tigre, instaló una escuela allí llamada Gimnasio Singlung. Y bueno, yo fui su primer alumno porque me llamó la atención. Estaba al lado de la casa, yo hacía judo, y de hecho con mi hermano Juan hacíamos él me inspiró para hacer algunas películas, ¿no? Super 8. Y estamos en ese mundo, ¿sabes? Del kung fu y estas cosas, el cine. De la acción. Y entonces yo vi que esto era más dinámico, que tiraban patadas, rodillas, codazos, puños, y el judo solo luchábamos, ¿no? Entonces sumisión y lucha. Y me llamó la atención. Y bueno, hice una buena conexión con el profesor Germán, y empecé las artes marciales ya a los 10 años de edad. Okay. Sí, empecé entonces, el Pak Ho Pai empezó aquí en el país, en Puerto Ordaz, Venezuela. Aquí en Puerto Ordaz, okay. A los 10 años. Excelente. Después de Puerto Ordaz, ¿dónde siguió el aprendizaje, hablando ahorita del Pak Ho Pai? Bueno, yo estuve con el Tigre, con Germán Pérez, estuve 7, 8 años, que recuerdo, sí. Porque sí, a los bastante. Sí, no, incluso cuidado más, 7 o 8, porque él después cerró la academia y yo me quedé como un año dando clase fuera de la escuela en una estructura de hierro, dando clase a los alumnos que quedaron rezagados. Como yo era alumno avanzado, cuarta raya para quinta, porque después viene el cinturón negro. ¿De qué color?
No, porque es por gradito, ¿no? era Eran por 5 grado. rayitas, Ok. 5 grados, 5 cap, y de allí venía cinturón negro. Entonces yo me quedé un año y pico, o sea, yo hice como 9 años de Pajo Pai aquí en Puerto Ordaz, con esa metodología que tenía él, con ese estilo, con su personalidad y eso que los maestros siempre dan ese aporte, pues. Entendido. Entonces yo aprendí con el tigre muchas cosas interesantes, buenas, la maldad, pegarme a puño, La malicia, la malicia, sí, deportiva. sí, y que el Ok. tigre éramos muy buenos en eso, pues. Sí. Más allá del Pak Ho Pai de aquí de Venezuela, ¿qué te gustó del Pak Ho Pai de Hong Kong? ¿Qué te gustó más de allá Sí. que de aquí? Pero bueno, para responderte la anterior, ¿no? Ok. Para responderte la anterior de qué pasó después de Puerto Ordaz, yo quise seguir avanzando en mis estudios académicos, escolares, entonces me fui a Caracas para estudiar computación, contabilidad computarizada y esto, y seguir más cerca del Pajo Pai, y me fui a estudiar allá en el gimnasio TAC del maestro Xuchen TAC, que trajo el Pajo Pai aquí en Venezuela, en los años 65, 67, por allí, ya desarrolló su Pajo Pai de la oferta que él tenía, de este estilo. Entonces yo continué en Caracas, estudiando con Jesús Rebolledo, que en paz descanse, y también con mi maestro Germán Pérez. O sea, allá en el este gimnasio TAC. estilo es un poco famoso, ha sido famoso en esa época a nivel nacional. Sí, a nivel nacional había muy poco. Recuerda que antes lo que existía era el karate, el Shitoryu de Sokosato y Sudo Tanaka, que estaban en Caracas, y el Kung Fu se conocía como karate chino. Y estaba Chacacasca en la lucha libre, y bueno, y había poco. Entonces el maestro Tak ya estaba ofreciendo el Pajo Pai. Primero una escuela pequeña y después la hizo en el Paraíso, ¿no? En la urbanización La Fuente. Y yo fui a entrenar allí en la sede central con mucha gente, un gimnasio bellísimo, grandísimo. Todavía es una belleza de escuela. Y yo practiqué allí un par de años. Me quedé ahí entrenando duro, porque se entrena muy duro. Y bueno, así siguió mi carrera, pues. Ok, ¿y cuándo das ese salto que te gusta más el Pak Ho Pai de China, de Hong Kong? Bueno, lo que pasa es que por cuestiones de la vida yo estaba en una búsqueda espiritual, tengo que tomar decisiones en mi vida, que estudiar, qué hacer, y bueno, decido irme, pues, viajar. Y cuando viajo a Argentina, me entero que mucha gente, otras personas saben de Pajo Pai y de algo que se llama Hapka, que me enteré por allá, que Hapka era parte de un linaje o una escuela que viene también de nuestros orígenes, del maestro Otato. Pero cuando llega al sur de China, a Cantón, el maestro Xinglong lo enseña a Won Lam, que por ahí aparece el linaje de Hapka Kyun, y también aparece el linaje a través de Won Lam Hoi, que era su Sihintai, su hermano, de Pajo Pai, pero también aparece el sistema Lama Pai. Podríamos decir que nuestro sistema de Pajo Pai, de origen tibetano, en el año 1426, después de varias generaciones, llega al sur de China, y bueno, me entero que habían esas 3 ofertas. Y yo en Argentina, wow, esa oferta allí. Pues nada, yo quiero ir a buscar los orígenes del Pajo Pai, cosa que en Venezuela, o sea, pasé muchos años como repitiendo muchas cosas, veía que me faltaba algo más, veía que estaba como estancado, algo más, y veía como que ni los propios profesores que tenían años avanzaban, están como estancados y le daban grados honoríficos. No veía Sí, que había como el conformismo de... Sí, o no podría ser que no había más avance, o Claro. no sé qué pasaba, y yo dije, no, tengo que ver, yo voy por más. Y es Tenías donde, ambición de conocer ambición. más. De ahí yo me voy a la India a buscar el Kalari, a buscar el Bhaskar Musti, o sea, otras escuelas de artes marciales, y termino yendo a Singapur, ¿okay? Y ahí está la escuela de Pajo Pai, veo el pensum de estudio que hay en Singapur, bastante diferente de lo que había aprendido aquí en Venezuela. El de Malasia también era distinto al de Venezuela, estamos hablando de un 80% distinto. Y yo dije, wow, entonces, ¿qué aprendí yo? Entonces yo voy por más, me voy a Hong Kong. Entonces sé que en Singapur estaba el maestro Tan Chan Min, hijo de Min Chiu Chong, fundador del Pajo Pai. Y yo dije, bueno, entonces me voy a Hong Kong a buscarlo a él, ¿okay? O al mejor que quede.
porque yo quiero aprender el origen. Y es donde yo me voy a Hong Kong y empieza todo mi odisea en este estilo Pajo Pai. Porque en paralelo entonces me voy también a Cantón, a Quang Chau, a Fo San, allí, y me encuentro con el maestro Tan Chan Kong, donde aprendo algo de Hap Ka Kyun. Okay. Y también con el maestro Lo Wai Kiong de Agua Vigo nos pasamos informaciones, que es el Lama Pai, y otros maestros también en Hong Kong. Y allí el maestro Tan Chan Min se hace mi primer maestro en Hong Kong. Estamos hablando del año 1992. El maestro Tan Chan Min, hijo del maestro Niu Sio Chom, terapeuta, y de allí entreno con él varios años, me quedo varios meses, voy todos los años para allá a continuar con él. Es decir, este sistema tibetano te enamoró, ¿no? ¿O lo ligaste con otro sistema? No, yo no ligaba, yo estaba buscando la tradición, yo un poco así como ortodoxo, rígido en ese particular. Tenía amigos de karate, ¿sabes? Como Rogelio Rial, que es muy bueno en el karate, y a veces incursioné un poco con el profesor Moncada de aquí de Puerto Ordaz. Cuando estaba en Andamarga, en la India, toqué un poquito el Hapkido y otras personas que hacían otras artes marciales, Wushu y otras cosas. Wing Chun, veía otras cosas, pero no estaba satisfecho, porque el Pajo Pai... ¿Te quedaste con el Pajo Pai? Sí, tenía de todo. Okay. Y yo me quedo con el de Hong Kong, porque me doy cuenta que viendo diferentes escuelas en diferentes países y diferentes maestros, y en Hong Kong, tengo una oferta mayor, distinta, y me parecía más efectiva como pensum de estudio académico. Y por eso que, bueno, me quedo con Tan Chan Min, y bueno, y posteriormente aprendo Lok Chi Fu, algunas cosillas, sigo con ese linaje de Tan Chan Min, hasta que conozco al maestro Chong Kong Wa, que es mi maestro de raíz, mi maestro de cabeza, y me quedo allí, pues, con el Pajo Pai, tranquilito. ¿Cuáles crees que son los aportes más importantes que te ha dado, para no nombrar a todos, pero por lo menos los referentes, los más importantes de tus maestros marciales? ¿Cuál fue el aporte más importante que tú puedes decir? Lo primero es que, bueno, cada maestro aporta sus virtudes y sus, de repente, carencias, como ser, como su carácter, personalidad. Correcto. Por ejemplo, con el tigre aprendí a pelear contra varios, a ser astuto, habilidoso, suspicacia, hasta allí, pues. Pero de repente con el maestro Tan Chan Min es ser la humildad, ¿saben? Aprender el método, el origen, el detalle. El maestro Tan Chan Min muy humilde en eso. Okay. El maestro Tan Chan Kong también la técnica, la fuerza, lo aguerrido. Okay. Por ejemplo, con la energía del gimnasio Ta, que es una energía de entrenamiento, de sacarse la chicha, como decimos nosotros, para no decir otras palabras, muy fuerte, ¿no? Muy rudo, el espíritu del Pajo Pai. Con el maestro Chong Kong Wa, el poder, maestro Chong Kong Wa con muchísimo poder, de repente menos velocidad, pero mucho poder, y técnica y metodología, o sea, detalles. Y maestro Chong Kong Wa, un hombre también bastante humilde, de poco hablar, pero de demostrar con conocimiento más de causa. Con las acciones que con las palabras. Exacto, era más de acción. Tú veías una persona serena, calma, yo nunca lo vi con ira. O sea, entonces me demostraba cosas a través de su personalidad, de su carácter. Entiendo. Y bueno, y si tú eres pila, también te das cuenta de que puedes aprender de esas señales que te da la vida. Perfecto. Entonces cada uno fue como agarrando cositas, absorbiendo lo mejor de cada uno. Exacto. Y de otros maestros, incluso de otros linajes que hacían danza del dragón, del león, del unicornio. Entonces yo veía, hay que integrar también aquí cultura, arte, literatura, historia, marcialidad, combate. Entonces empecé a tomar todos esos aspectos. Excelente. Vamos por la pregunta: ¿qué ha aprendido usted dando clases de Pajo Pai o el sistema de Lama durante más de 30 años de entrega y dedicación? Bueno, lo que yo he aprendido dando clases es que he aprendido a tener paciencia, tolerancia, entender a la diversidad de alumnos que he tenido. He podido también ser alumno al mismo tiempo, porque enseñando yo voy aprendiendo en el camino. Voy aprendiendo. Correcto, porque sí. No hay una escuela que te diga así, ¿no? Sí. Entonces uno va haciendo hasta ensayo y error, pero tratando de ajustar los métodos que aprendí en China lo mejor posible. Y obviamente a través de mi evolución, de mi estado conciencial, también haciendo mi propio aporte personal de cómo debería ser la cosa, porque yo junté de varios maestros y traté de organizar la cosa con una metodología, un pensum de estudio, algo que fuera
orgánico, sistémico. Pero siempre manteniendo el norte del Pak Hopay. Sí, manteniendo eso y cada vez como más tradicional. Todavía mantengo cada vez más tradicional, más profundo, más hacia lo integrativo, lo espiritual que se perdió en el camino, el conocimiento científico del Pak Hopay que se perdió en el camino. No tanto lo comercial, sino más lo tradicional. Sí, lo tradicional. Excelente. La familia, la hermandad, se llama PAI, sí, sistema de hermandad. Deportes, sí. Correcto. Entonces, más en las artes familia. marciales. Sí, porque es parte de nuestra, por decir, comunidad pues, marcial del Pak Hopay. Entonces, doy agradecido a mis alumnos y los representantes y los altibajos que pasé como profesor, porque eso es lo que soy hoy en día, pues, comiéndome las maduras y las verdes. Y eso es lo que eres hoy. Así es. Una pregunta muy importante que pienso que todas las personas que lo escuchan la hacen es, ¿qué significa Sifu? Sifu significa maestro padre, papá mentor, que no padre de sangre, sino como no se convierte como un guía, pues. Un guía para los muchachos y yo a su vez mi Sifu, mi maestro, como mi padre, y él sería el abuelo para mis hijos, así como una familia. Entiendo, sí, un linaje. Sí, a pesar que el Sifu no es una cosa así de un curso que yo hice. En China el maestro me dijo, cuando tengas 10 años con la academia y gradúes a alguien al nivel de cinturón negro y estés involucrado en esto y seas como un embajador de esto, bueno, en ese momento llegará de manera espontánea. Se te otorga ya la palabra. Pero no es algo que vas a hacer un curso para hacer eso. A pesar que tú puedes ser un maestro de pintura o de repostería, ¿no? Si dices Sifu al pintor, maestrico, no quisiera un cafecito, pero entonces los ideogramas son distintos. Claro, es correcto. Sí. Ok. ¿Y qué es para ti ser Sifu? Es responsabilidad, constancia, dar el ejemplo, estar inspirado, motivado, mantener el nivel, es evolucionar, trascender para poder entonces yo poder tener excedente para aportar y beneficiar a otros. Ya que hablaste de un punto muy importante de que has aprendido mucho siendo Sifu, ¿cómo te sientes, cómo tú te has visto como alumno en la vida o dando estas enseñanzas? Bueno, a mí me gusta muchísimo ser alumno, de verdad, porque ser profesor, ¿sabes? Siempre dando, y a veces no tienes referencia, estás solo, no tienes un sijintay, un hermano de escuela, los míos están en Italia, en Israel, están en Filipinas, en China, en Malasia, en Indonesia, en diferentes sitios, entonces no tienes, para ese entonces no tenías para llamar por teléfono, no ¿sabes? había tanta accesibilidad de comunicación. De la información, y ni siquiera, bueno, ahorita puedo saludar al Sifu o algo, pero maestro tradicional no te llama, mira, te voy a enseñar, ¿sabes? Sí, a través de una videollamada. Entonces, es como el cuerpo presente, pues hay que vivirlo, entrenar allí. Entonces, como alumno es buenísimo porque entonces tú demuestras, te exiges, cumples las metas, los objetivos, también creces en una humildad. Hay que dejarse enseñar también para esto, ¿no? Y pasar las pruebas, ¿no? Y el rigor que es la de las artes marciales, presentar examen, que es buenísimo por los nervios de punta, ganarte ese mérito, no como ego, sino como conquista para cumplir objetivos en la vida, cerrar ciclos. Los frutos del esfuerzo. Exacto, entonces son premiados con un papel que puede aguantar todo, pero el premio más grande es como que cumple esa meta y voy por más, y cada vez los niveles son más exigentes, pero también tú, si estás inspirado, la pasas bien, o sea, es como que estás siempre contento. Disfruta del proceso. Disfruta del proceso. ¿Qué tiene que ver el área de la salud en el Pak Hopay, ya que me dijiste que estamos hablando de temas tradicionales? Es porque el Pak Hopay siempre estuvo rodeado o inmiscuido en el proceso de los movimientos anatómicos o fisiológicos, o sea, en la biomecánica de los movimientos. Y esto, la medicina tradicional china, es difícil separarla del arte marcial. Tengo entendido que la aplicas, ¿no? Eres fisioterapeuta y quiropráctico y haces medicina china e india. Sí, porque fue por algo karmático, algo que me interesó también, pero con el tiempo me di cuenta que el maestro Tan Chamin era acupunturista, ¿sabes? Bone setting, trabajaba también con terapias manuales. El Sifu Chong Kong Hua también. Además de sus artes marciales, sabían de salud. Salud. Won Yan Lam, muchos de los grandes maestros del Pak Hopay al final terminan siendo terapeutas o trabajando con el área de la salud. Entonces, por eso que el Mokun, el área de entrenamiento, también se llama Tita Kun, porque el gimnasio, con todos sus implementos y sus sacos y su ring de boxeo
o lo que sea, también tiene un consultorio del SIFU donde él pasa consulta y hace terapias allí. Entonces, nosotros le enseñan cómo a dañar en un sentido que ya lo transmutamos porque no somos pro violencia, pero también a sanar, a curar. Entonces, está allí la parte de la terapia. Eso es bien importante. Sí. ¿Qué consejo o recomendación le darías a tus alumnos, a todas aquellas personas que han pasado por esta escuela o por aquellas escuelas que tienes afuera del país? Yo le diría que se mantengan, que todo lo que aprendieron, que lo repasen, que esa inversión que hicieron la puedan aprovechar, que puedan ponerla en práctica todos los días de a poquito, integrarla si van a un gimnasio o si son runners o hacen mountain bike, bicicleta, triatlón, lo que sea, tenis, cualquier deporte. El Pajo Pai no es un deporte, es un estilo de vida, es una formación física, mental y espiritual. Que no lo dejen, chicos, que sigan entrenando, que las rutinas o los Toulou, los esquemas, la forma y los bloques del pensum de estudio que han aprendido te ayudan a trabajar con el cerebro, te ayudan a la parte neuromotriz, al desarrollo cerebral, entonces al mantenimiento, a la longevidad. Entonces que traten de mantener lo que con tanto esfuerzo invirtieron, que siempre va a ser útil como manera preventiva para la salud. Excelente. ¿Qué consejo le darías o qué recomendación le darías a la sociedad con relación a las artes marciales? Toda esta sociedad, esta comunidad de artes marciales. Bueno, sí, es un punto bien interesante, Santiago, porque el arte marcial, hay algo importante aquí. Nosotros como Pajo Pai, el arte marcial que hacemos se llama Kotsot. Kotsot significa que es un arte de battles, de guerra, ¿no? De combate para varias personas. Eso fue diseñado así, no fue como deporte. Obviamente estamos en una época moderna, se enseña un Kung Fu más de ciudad, menos de campo, porque la guerra en dado caso y la batalla es con uno mismo, ¿okay? O con bajo astral o con los seres de, ¿sabe? Pero nosotros ni siquiera hacemos Wushu o Wushu, que es el arte nacional chino, o Koushu, el arte de defensa personal. Hacemos Kotsot, Pajo Pai, ¿okay? Kotsot, y es de guerra. No obstante, la metodología de trabajar con la ubicación espacial, la lateralidad fina, gruesa, empezar y terminar una rutina, poder memorizar el pensum de estudio, la formación académica del niño o el adolescente es excelente para su desarrollo neuromotriz, su desarrollo y su formación de disciplina, mantener el carácter, ¿sabes? La humildad, la cadena de mando, o sea, tiene muchísimas cosas que le va a ayudar al niño. Lamentablemente es pseudo pagado, pseudo entendido, o sea, no tiene el valor, porque el fitness y muchas otras cosas y la estética se ha llevado, porque parte del ego, ¿okay? De la idolatría desde la calle. Pero esto es inversión, pues un niño, yo le diría a la sociedad, metan a sus niños a hacer artes marciales, llévenlo a la academia, obviamente con un profesor calificado, ¿verdad? Y si tiene mística y espiritualidad, muchísimo mejor, y que se mantenga, que haga lo posible, que eso no es un deporte, puede ser su basquetbol, puede ser su patineta, su skateboard, pero el arte marcial le va a formar como niños para que puedan enfrentarse mejor a la vida y se conozcan a sí mismos de manera física, de manera mental. Excelente dato. ¿Qué mensaje final le daría usted a los practicantes de Pajo Pai de todos los diferentes linajes? Bueno, yo le diría que sería buenísimo, poco utópico, ¿no? Pero que si pudiéramos unirnos, okay, compartir, somos una escuela pequeña, hermandades pequeñas en el planeta. Esto es un estilo Saichon Lama Pai, es un estilo tibetano. Tibetan White Crane System es muy sistema tibetano de la grulla blanca, es muy raro, muy difícil de obtener, muy poderoso porque trabajamos piso, codo, rodilla, cuerpo a cuerpo, brincas. Tiene filosofía que ha desaparecido, que viene del budismo vajrayana, prácticas internas de Heikun, de Ruggiero de León, son sistemas muy amplios, por eso se llama sistema, como sistema orquestal venezolano, pues. Muy amplio, y yo le diría que se mantengan, que busquen su tradición, que busquen fuentes fidedignas, maestros calificados, que pocos quedan, muchos han muerto, han desencarnado, pero quedan algunos que andamos
haciendo lo posible de hacer las cosas lo mejor que se pueda, de acuerdo a nuestra comprensión de lo que es este estilo, no como verdad, sino como propuesta. En mi caso, yo que hago Hapka, Lama y Pahopai, he tratado de juntar el Sichihau, el rugido del león, que es el nombre tradicional de este sistema, buscando y haciéndolo lo más objetivo posible, ajustado a la realidad, pero manteniendo la ortodoxia, manteniendo la tradición. Y yo diría que ellos traten de quitar la paja, ¿no? De mucha gente y buscar buenas semillas, gente que ha sembrado, maestros de Pahopai que han sembrado buenas cosas. Y si el maestro de ese de Pahopai o Lama Hapka se dedica a eso, muchísimo mejor. Porque está entregado a eso, vive eso, tiene por dentro eso y tiene conocimiento de causa. Puede justificar el conocimiento que tiene, el pensum de estudio que tiene. Que es lo más importante. Que es lo más importante, es la pedagogía. Porque no solamente es la pelea, el combate que cualquiera puede pelear con una persona de la calle. Eso no es el punto, sino el sistema que te ofrece a mediano y a largo plazo. Que eso es lo bonito. Yo le diría que se mantengan, que busquen unirse. ¿Okay? Yo estoy a la orden por aquí. Bueno, estoy viendo en España, en Barcelona, pero estoy por las redes sociales, me pueden ubicar. De más accesibilidad. Sí, yo puedo dar clase online, ¿sabe? Puedo viajar, ¿ok? Tengo mis hermanos de Pahopai también, que de nuestro linaje del maestro Chongkonghua. Pero yo le diría, manténganse en el estilo, compartan, vamos a generar una fraternidad, vamos a ir por más y en la unión está la fuerza. Yo le diría que seamos humildes para echar para adelante juntos. Excelente. La última pregunta, y no menos importante, creo que sería bueno que nos deje un consejo, como a todos en general, que pueda aportar algo para la sociedad o para este mundo. Bueno, yo diría que cuidemos la naturaleza. Fíjate todos estos pájaros hasta ahora, ¿no? Tan bellísimos, seguro queda de fondo todo esto, ¿no? Los chinos dicen que una casa sin pájaros es como un cuerpo sin alma. O sea, que podamos estar conectados a la naturaleza. No solo la naturaleza mineral, vegetal o el ecosistema, sino nuestra naturaleza también como humano, nuestra naturaleza física, esta divinidad hecho carne acá, a la naturaleza divina que mora en nosotros, Dios mismo en nosotros, que busquemos la espiritualidad. Hay muchas ofertas ahora para buscar espiritualidad, ¿okay? De no entrar en confusión también y cuidado con ciertas ofertas que los que nos hacen distraer o quedar simplemente en el showcero o en el sensacionalismo o en la magia, la superstición. Y que busquemos esta ciencia de la espiritualidad, del desarrollo físico, mental, espiritual, social, socioeconómico, político, que tratemos de hacer nosotros cada día mejores personas, mejores ciudadanos, mejores padres, mejores hijos. Y yo le recomendaría la salud. La salud, sí, la prevención, ¿okay? La salud física, mental, social. Y que nosotros también, antes de tanto criticar o tanto quejarnos, que seamos nosotros, cada uno de nosotros, que aportemos algo con nuestra actitud, con nuestro carácter, con nuestra personalidad. Que venga un cambio dentro para cambiar el entorno. Perfecto. Y si se suma eso, entonces es donde este planeta, pues, que vamos ya casi por 8.000 millones de seres, entonces pueda trascender pues, de la ignorancia, del conflicto, de la guerra hacia la paz, de la armonía. Eso es lo que yo recomendaría, pero eso empieza en tu corazón, después en la pareja, en la familia, con el perdón, ¿sabes? Trascender y transmutar y echar para adelante, dejar el pasado y ubicarse en el presente haciendo lo mejor que se pueda por el bien tuyo y de la sociedad. Sí. Muchas gracias por la entrevista, ha sido excelente. Bueno, muchas gracias a ti. Que nos reencontremos pronto y tengamos otra entrevista. Buenísimo, gracias. Chao.